Buen día. Buen día, profe. Hola Simón, hola Virginia. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Aldana? Buen día, profe. Buen día. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta acá? Vienen bien con recursos, entonces. Bueno, esperamos un minutito y arrancamos, porque la idea es terminar esta semana con recursos extraordinarios y bueno, ya la semana que viene, después tienen el parcial, no sé si haremos, si quieren, una clase de repaso. Es decir, siempre a vuestra disposición para lo que necesiten. Pero me ha cedido el jueves la doctora Rieta, y bueno, yo si puedo lo voy a tomar. Mi idea es terminar mañana con recursos extraordinarios, pero si no puedo terminarlo mañana, para no dárselos de una manera que no puedan comprenderlo, el federal lo va a dar el doctor Carlos Turina. Yo voy a dar en la provincia de Buenos Aires. Y tomaremos la clase del jueves. Bueno, 8 de la mañana, compartimos pantalla y seguimos con recurso de apelación. ¿Les sirvió el material que les envié o no lo alcanzaron a ver todavía? Les envié un material, estoy muy mal, estoy muy resfriada, espero no tener COVID. Por no contagiar, no los voy a contagiar porque estamos detrás de la pantalla. Les mandé un material no solamente sobre lo que vimos en clase, sino para ampliar, reposición in extremis, y también para que puedan ver esto que no es un objeto de discusión, pero sí para tener claro el horizonte respecto al límite de la aclaratoria. Hoy también voy a mandarles todo recurso de apelación y les voy a mandar un artículo publicado en la revista Reuters, no me acuerdo si es del doctor Bieli, que habla del recurso de apelación. Así que para que vayan compilando material y teniendo material de lectura que les pueda ser útil. Bueno, arrancamos. Ya habíamos visto, habíamos definido lo que era la apelación. Como han estado todos presentes, no me voy a detener en lo que ya hablamos la clase anterior, excepto que alguno tenga alguna pregunta al respecto. Habíamos llegado acá hasta los modos de concesión y los efectos, y dijimos, yo voy a retomar, esto sí lo voy a retomar. El recurso de apelación tiene modos de concesión y efectos de concesión del recurso. Los modos de concesión del recurso es en relación o libremente. Pero libremente, directamente la ley establece que es solo para las sentencias definitivas de los juicios ordinarios o sumarios. Y en relación ha quedado para todo el resto de las resoluciones judiciales. Es decir, providencias simples que causen gravamen irreparable o sentencias interlocutorias, pero me faltó, me parece en la clase anterior, decirles que la sentencia definitiva del proceso sumarísimo también se concede en relación, y el efecto devolutivo o suspensivo dependerá de la discrecionalidad del juez o del trámite que se esté debatiendo en un proceso sumarísimo. Así que la sentencia definitiva de un juicio sumarísimo se concede en relación. Con respecto a los efectos, dijimos que era suspensivo o devolutivo. Suspensivo era la regla, el suspensivo significa
que durante la sustanciación del recurso, que se sustanciará en la Cámara y resolverá la Cámara, modificándolo, revocándolo o confirmándolo, no se puede dar cumplimiento con la sentencia dictada por el juez de primera instancia. En cambio, el devolutivo, por las situaciones particulares en las que se concede, durante la sustanciación del recurso, continúan vigentes aquellas disposiciones o aquellas resoluciones, mejor dicho, que ha tomado el juez de primera instancia. Y ahí creo haberles dado algunos ejemplos. Si no se los di ahí, se los voy a dar ahora verbalmente, nuevamente, para que los tengan frescos. Les hablé del juicio de alimentos, que tiene la razón de ser, no podemos esperar hasta que se resuelva un recurso de apelación si el alimentante está pagando de más, el niño o aquel que necesite, requiera de los alimentos, siempre suponemos un niño, pero no siempre es así, puede ser un adulto mayor, discapacitado o no, o que esté en un nivel de pobreza, no puede quedarse sin percibir los alimentos. Las medidas cautelares, que dijimos que cuando se conceden las medidas cautelares y el embargado o el inhibido o aquel que se ve afectado por una prohibición de innovar, no apela a la resolución, pero la medida cautelar subsiste hasta que la Cámara resuelva el recurso. También hablé del beneficio de litigar sin gastos. Y bueno, como les contaba recién, la sentencia definitiva de los procesos sumarísimos se conceden con efecto devolutivo. La clase anterior, recuerdo que alguien habló de la sentencia de trance y remate, y yo les dije completen la frase porque si no se da fianza, no la van a conceder con efecto devolutivo, sino con efecto suspensivo. Entonces, como verán, solamente me voy a detener en ejemplos del procedimiento civil y comercial, no voy a ir al procedimiento de quiebras, donde en el procedimiento de quiebras la apelación de algunas resoluciones, de gran parte de las resoluciones, se concede con efecto devolutivo. No los invito en esta oportunidad a mirar la ley para no entrar en confusiones, pero aquel que tenga tiempo y quiere indagar o esté cursándola, si lo quiere hacer, puede observar que hay varias resoluciones judiciales en un proceso concursal que se conceden con efecto devolutivo. Vamos al recurso concedido en relación. Ya dijimos las resoluciones contra las que procede. Yo siempre me adelanto, ya dije las providencias simples que causen o no gravamen irreparable y las sentencias interlocutorias. Ustedes podrían preguntarme, bueno, doctora, denos un ejemplo de una sentencia interlocutoria, que yo pueda interponer un recurso de apelación y me lo concedan en relación. Y, por ejemplo, ustedes saben que los incidentes se resuelven con sentencias interlocutorias. Por ende, podría apelar la resolución dictada en ese incidente y el juez me la va a conceder en relación. Bueno, una providencia simple que cause gravamen irreparable, cualquiera que podríamos decir que podría darse el caso de aquella que me tiene por no contestada la demanda en tiempo y en forma, y yo directamente, en vez de ir con una reposición, voy directamente con una apelación. No sé si me siguen hasta acá, porque les cambié un poquito el panorama. En vez de ir con una revocatoria con apelación en subsidio, directamente puedo ir con una apelación. Y verá el juez si entra dentro del artículo, si mal no recuerdo, 242, que establece cuáles son las resoluciones apelables. Y en ese caso, tratándose de una providencia simple que causa un gravamen irreparable, me van a conceder el recurso en relación. Lugar de interposición. El lugar de interposición es ante el juez que dictó la resolución que pretendo impugnar. Ya dijimos cuáles son, por ende no las voy a reiterar. El juez va a ser el de primera instancia, porque el recurso de apelación, a diferencia de lo que vimos hasta ahora con la revocatoria y la aclaratoria, no procede
contra resoluciones dictadas por la Cámara, excepto en el Código de Procedimientos de Nación, que ya el programa no lo trae, y es el recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero no vamos a entrar a hablar de eso, porque tampoco lo pide el programa, y no quiero confundirlos. Entonces, el lugar de interposición del recurso de apelación contra una providencia simple que cause gravamen irreparable o una sentencia interlocutoria, siempre es ante el juez que dictó la resolución. Muy bien, el plazo para interponerlo, a ver si viene el plazo, no. El plazo para interponer el recurso es de 5 días ante el juez que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, a mí me notifican de, por ejemplo, de la sentencia interlocutoria. Vamos a suponer que me notifiquen por cédula. A partir de ahí comienza a correr el plazo de los 5 días para que yo apele esa resolución. Distinto es si se trata de una providencia simple. Por lo general, las providencias simples no se notifican por cédula, entonces hay que ser muy cuidadoso con respecto a la concesión de este recurso, porque en la gran mayoría me lo notifican por nota. La concesión del recurso de apelación concedido en relación se notifica Ministerio Legis, y a partir de ahí comienza el plazo para fundamentarlo a través de la pieza que vamos a denominar, como corresponde, memorial. Entonces, ¿qué hice, Pedro? Sépanme disculpar porque realmente no me siento para nada bien. La fundamentación se hace en primera instancia. Esa fundamentación, si bien se la denomina memorial, no deja de ser una crítica razonada, concreta, de cada uno de los puntos del fallo que considero equivocados. Por ende, no puedo hacer un escrito generalizando, quejándome de todo lo que considero que el juez ha errado o que el juez no ha tenido en cuenta al momento de resolver ese incidente. Estamos siempre con el ejemplo que les di del incidente de primera instancia. Por ende, tengo que tomar aquellos puntos que considero que el juez se equivocó. Vamos a suponer que el juez, al momento de fundamentar la sentencia interlocutoria, ha utilizado o aplicado erróneamente la ley. Entonces, mi fundamentación y mi agravio va a ser sobre la aplicación de la ley al momento de resolver ese incidente. Entonces, esa fundamentación, vuelvo a insistir, no puede remitirse a copia, no puede remitirse a fojas del expediente, no puede ser generalizada, donde no le quede en claro al juez qué es el objeto del perjuicio que me ha ocasionado con esa sentencia interlocutoria. De esa fundamentación se debe correr traslado a la contraria por el plazo de 5 días. Y acá también hay otra cuestión. Bueno, obviamente, el juez, me omití decir que el juez, previo a concederme el recurso, va a hacer un análisis de admisibilidad del recurso, si la resolución es recurrible, si estamos dentro del plazo para recurrir, y una vez que ahí es donde lo concede. Bueno, ahora sí, vamos al traslado de la fundamentación. La fundamentación también se notifica, el memorial, la expresión de agravios, también se notifica a Ministerio Ley. Por ende, ustedes tienen que estar muy atentos, porque una vez que el apelante hizo su fundamentación y el juez saca un proveído que dice: del presente memorial córrase traslado a la contraria por el plazo establecido por la ley o por el plazo de 5 días, depende de lo que quiera poner, notifíquese, esa resolución al apelado se le notifica a Ministerio Legis, es decir, nunca le va a llegar una notificación a su domicilio constituido
bueno, en soporte papel ya sabemos que estamos en medio del papeltrónico y lo estamos dejando de lado solo para algunas cosas. Así que tengan en cuenta estas cuestiones, más que nada a la hora de contar los plazos, porque ustedes ya saben cómo deben contarse los plazos cuando recibo una notificación de las del 133. Bueno, el apelado, en este caso en particular, puede o no contestar la expresión de agravios. El memorial. Puede o no contestar el memorial. En realidad es una carga, es un derecho que ha dejado de ejercitar. Quizá no lo considera pertinente contestar el memorial. Por ende, el juez va a esperar el plazo de los 5 días que tiene el apelado para contestar, y si así lo hiciere, elevará el expediente a la Cámara. Caso contrario, si no lo hiciere, también elevará el expediente a la Cámara. Porque el procedimiento en primera instancia concluye con las piezas del memorial. Es decir, todo este recurso, cuando el recurso de apelación concedido en relación, tramita en primera instancia. Como ustedes podrán observar, la interposición del recurso, la fundamentación del recurso, el examen de admisibilidad del recurso, el juez que vuelve a hacer ese análisis de admisibilidad antes de elevarlo a la Cámara, todo se sustancia y todo tramita en primera instancia. Ahora vamos a ver qué papel juega la Cámara, porque parece que no hiciera nada. Bueno, concluye el proceso en primera instancia. Cuando concluye el proceso en primera instancia, el juez deberá elevar el expediente a la Cámara. Y si no tiene sorteo de sala, porque puede ser que ya el expediente haya ido a la Cámara, se sorteará la sala y entenderá la sala que corresponda a nuestra Cámara departamental. Vale aclarar algo que creo que no lo puse en el slide, pero es importante que lo sepan, que si ustedes han interpuesto un recurso de apelación y han tenido que constituir domicilio en otro departamento judicial que no sea el de Mar del Plata, en ese caso ustedes van a tener que pagar el franqueo, además de constituir domicilio en el lugar donde esté situada la Cámara departamental, todos los gastos del traslado, de la elevación del expediente, del franqueo del expediente, serán a cargo del apelante. No se los digo, pero no se los había mencionado, pero es importante que lo sepan por si les toca otro departamento judicial que no sea el de Mar del Plata. Trámite en segunda instancia. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Cómo es el trámite en segunda instancia? Como ya les dije, si el expediente tenía radicación de sala, va a volver a ir a la misma sala en la que se encontraba radicada. Caso contrario, si no, ¿ustedes saben dónde está la Cámara departamental, la Cámara del Plata? ¿Sí o no? ¿No? En Falucho y Corrientes. Falucho y Corrientes, me parece, profe. Sí, en Falucho y Corrientes. ¿Vieron ese chalet que se llamaba el chalet de los gobelinos? Porque adentro la arquitectura es hermosa, está conservada, excepto los despachos de los jueces que han sido intervenidos o pintados, modificados, pero realmente es un lugar hermosísimo, la Cámara departamental. La Cámara departamental, en el proceso civil y comercial de competencia provincial, valga la redundancia, se encuentra ubicada donde acabo de mencionarles, mientras que la de competencia federal se encuentra en la Diagonal Pueyrredón. En el paseo de la Diagonal Pueyrredón, ahí se encuentra
la Cámara Departamental Federal en asuntos civiles y comerciales. No, ya después no me pregunten de penal, porque quedo perdida. El que pueda ayudarme, que me ayude. Bueno, el trámite en segunda instancia, como ustedes podrán observar, realmente todo el trámite es en primera instancia, porque en segunda instancia los jueces no pueden, mejor dicho, abrir a prueba, no se pueden alegar hechos nuevos, no se puede agregar prueba documental, no se puede debatir absolutamente nada. Eso quiere decir, y hay algo que ustedes utilizaron en alguno de estos últimos encuentros que a mí me gustó mucho, no sé, me acuerdo si fue Simón o Santiago Franco Artoni, que dijo el principio de congruencia. Acá la Cámara únicamente, creo que fue Franco, y si no fue Franco, discúlpenme, la Cámara realmente va a tener que ceñirse a la fundamentación realizada por las partes en la oportunidad que ya les mencioné. Ahora bien, tenemos que saber qué llega a la Cámara. A ver si lo puse más adelante. Vamos a ver. Me parece que no, pero por las dudas se los comento ahora. Hay que ver si a la Cámara llega vamos a suponer que se trate de una sentencia interlocutoria. ¿Qué se envía a la Cámara? Se envía el expediente y las copias. Es el incidente del 250. A ver, vamos a ir al incidente del 250 porque estoy un poco... Discúlpenme que les reitere permanentemente. Claro, si es una sentencia interlocutoria, lo que se remite a la Cámara son las copias. Son todas las copias que se consideren pertinentes, mientras que el expediente queda en primera instancia. Es el inciso segundo del 250. Dice, si la sentencia fuera interlocutoria, el apelante presentará copias de lo que señale el expediente y de lo que el juez estimare necesario. Igual derecho le va a asistir al apelado. Dichas copias y los memoriales se remitirán a la Cámara. Solo eso se remite a la Cámara, porque el expediente va a seguir y va a continuar en primera instancia para seguir adelante la tramitación. ¿Qué te pasó, Aldana? Se declarará desierto el recurso, continúa diciendo, si dentro del plazo del 5º día no se acompañan las copias pertinentes. Tengan cuidado con esto de la declaración de deserción del recurso, porque implica que ustedes carguen con las costas. No lo dije cuando hablé de fundamentación. Si la fundamentación del recurso concedido en relación es insuficiente, se va a declarar desierto el recurso. Por ende, cargaré con las costas y va a quedar firme la resolución que el juez o que yo quise impugnar. Por ende, es muy importante la fundamentación de los recursos a los efectos de que no se declare la deserción del mismo por falta de fundamentación o fundamentación insuficiente. El trámite, como ya les dije en segunda instancia, no quiero decir es muy sencillo, pero a diferencia de lo que vamos a ver con posterioridad, está limitada la Cámara en todos los que acabo de mencionarles, e inclusive la Cámara al momento del dictado de la sentencia no necesita hacer un voto de cada uno de los integrantes de la Cámara, sino que el voto es impersonal. Vota uno y todos los demás se a la votación de uno de los camaristas. Por lo general comienza el presidente. El primero que tiene en mano el expediente es el presidente. Y luego va pasándole el expediente para que lo analice el resto de los integrantes de la sala. Cada uno de los integrantes de la sala, que son 3 jueces, tiene un relator. El relator es el que va a escribir, en realidad hace un trabajo bastante minucioso el relator, muy minucioso, porque es el que vuelve a observar
si están cumplidos los requisitos de admisibilidad. Y ojo, cuando hablo de admisibilidad, acá me voy a detener un segundo, no solamente me refiero al plazo en que fue interpuesto el recurso, si la fundamentación es suficiente, sino que miren qué minuciosa es la Cámara, que observa el expediente absolutamente todo, por si quedó pendiente, por ejemplo, alguna notificación. ¿Y qué pasa en ese caso? Vamos a suponer que la Cámara dice, ha quedado pendiente la notificación de uno de los codemandados del traslado de la liquidación. Yo ya me estoy tomando la cabeza porque el expediente vuelve a primera instancia para que se lo notifique al codemandado de esa liquidación que a lo mejor es de hace 2 años atrás. Y bueno, y hasta que no esté notificado, se impugna, no impugna, y ahí comienza, hasta que volvemos con todo bien minuciosamente a la Cámara. Así que la Cámara es muy detallista al observar el expediente. No solamente el examen de admisibilidad se circunscribe a la resolución que se apela, al plazo en que fue apelado, a la fundamentación, sino que observa si todo el expediente, si a lo largo de todo el expediente se han cumplido debidamente las etapas procesales. ¿Para qué? Para evitar futuras nulidades que puedan acontecer con posterioridad. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta. El recurso en relación por lo general se concede con efecto inmediato, que es lo que acabamos de ver nosotros. En relación con efecto inmediato. ¿Qué significa eso? Me lo conceden en relación, fundamento en primera instancia, con el memorial, ese memorial se corre traslado al apelado, también en primera instancia, y una vez que concluyeron los plazos procesales, que son perentorios e individuales. Tampoco lo dije, porque me parece que ya a esta altura es ser reiterativo, pero les quiero remarcar que eso es más que nada cuando hay litis consorcios, que los plazos son perentorios e individuales. Individuales es lo que más tenemos que tener en cuenta, porque no estamos hablando de plazos comunes, porque ustedes ya sabrán a esta altura que los plazos comunes se computan de otra manera. Bien, la regla entonces del recurso concedido en relación es con efecto inmediato. Y el efecto inmediato es lo que acabamos de ver recién. ¿Cuál es la excepción? El efecto diferido del artículo 247. ¿Qué significa eso? Significa que yo interpongo el recurso de apelación, tal cual como lo hemos manifestado anteriormente, es decir, ante el juez que dictó la resolución que pretende impugnar, dentro del plazo de los 5 días, excepto en el juicio sumarísimo, que ya vimos que era de 2 días, y también vimos que, se los voy a contar ahora, el efecto diferido. Y entonces, ¿qué significa efecto diferido? Me lo conceden en relación con efecto diferido. Significa que yo no voy a fundamentar en esa oportunidad procesal. ¿Qué oportunidad procesal? Dentro de los 5 días de concesión del recurso. ¿Y cuándo voy a fundamentar? Cuando el expediente llegue a la Cámara por apelación de la sentencia definitiva de un juicio ordinario o sumario. ¿Quedó claro? ¿No surgen dudas? O sea que se trataría lo apelado en relación con efecto diferido cuando también se apele la sentencia definitiva. No, se trataría cuando yo apelo. Muy bien. Lo que está diciendo Franco es, se va a tratar la apelación diferida cuando yo apele la sentencia definitiva de un proceso ordinario o sumario. ¿Está claro? Ahora, no es la regla, es la excepción. Acá están los supuestos. En los incidentes. ¿Cuándo en los incidentes? Porque van a decir, doctora, recién usted nos habló de un caso de incidentes.
donde nos dijo que era de efecto inmediato. Sí, por supuesto, porque les estaba hablando de la aplicación errónea de la ley. Pero los incidentes, lo que se concede con efecto diferido es cuando estoy haciendo una crítica o considero que erróneamente se han aplicado las costas en ese incidente, que no me correspondía pagarlas a mí, sino que le correspondía pagarlas a la contraria. ¿Quedó claro? Entonces, la imposición de costas en el incidente se apela, se concede en relación, pero la fundamentación va a ser en cámara. El hecho nuevo denegado, alego un hecho nuevo, me lo deniegan, porque ya no tengo otra oportunidad para plantearlo, a no ser que el juez, bueno, no me voy a meter ahí. Bueno, el hecho nuevo denegado, cuando ha sido denegado y yo interpongo el recurso de apelación porque me denegaron ese hecho nuevo que acabo de invocar, me lo van a conceder en relación con efecto diferido. En la ejecución de sentencia, en el trámite de ejecución de sentencia, me lo conceden con efecto diferido al recurso. Planteo el recurso de apelación, me lo conceden en relación con efecto diferido. Es decir, pero ojo, acá si ustedes van a la lectura del código, van a ver que cuando ni bien se les concede el recurso en la etapa de ejecución de sentencia, lo deben fundar en ese momento. Y el último caso que planteé es, en la preparación de la vía ejecutiva, cuando se desconoce la firma. En ese caso en particular, estamos en un proceso especial donde el debate es muy acotado en un juicio ejecutivo, por ende, si a mí estoy preparando la vía ejecutiva y me desconocen la firma, puedo apelar, pero me lo van a conceder en relación con efecto diferido. ¿Hay otros supuestos? Sí, hay otros supuestos y los invito a que lo busquen en el proceso ejecutivo, principalmente. Esa es una tarea para el hogar. Entonces, quiero que quede claro lo siguiente. Si yo no apelase la sentencia definitiva del proceso ordinario o sumario, no entraría la Cámara a tratar ninguno de los supuestos que acabo de mencionarles, que oportunamente se concedieron con efecto diferido. Por ende, quedará firme la imposición de las costas o de la multa en un incidente, quedará firme la denegatoria del hecho nuevo, quedará firme esa ejecución de sentencia, vaya a saber qué discutían la ejecución de sentencia, y quedará firme el reconocimiento de mi firma. Si no, apelo la sentencia definitiva del proceso ordinario sumario. Preguntas hasta acá, porque es un tema complejo. Quiere decir, yo les digo a ustedes preguntas hasta acá y sigo hablando yo, a pesar de que la voz ni siquiera me da, quiere decir que el recurso queda en stand-by hasta que el expediente llegue a la Cámara y el que me da la apertura para poder fundamentarlo es el 255. Tengan en cuenta este artículo 255. ¿Algo más? Profe, una consulta. ¿La fundamentación que se hace en cámara se le da trasladado también a la parte Muy contraria? bien, sí. Se sustancia, muy bien. Muy bien. Gracias. Efecto suspensivo. Bueno, la regla y el devolutivo ya vimos que era la excepción, y como yo me había adelantado acá, hablé del análisis del 250 solamente cuando se trataba de sentencias definitivas. Pero también puede darse el caso de sentencias, no, ¿de qué les dije? ¿De sentencias definitivas o sentencias interlocutorias? No, de sentencias interlocutorias les hablé, que era cuando, si es una sentencia interlocutoria, se forma un incidente con las copias que el juez considera pertinentes
y se envían esas copias a la Cámara y el expediente queda en primera instancia. Distinto es cuando el efecto devolutivo es de una sentencia definitiva. Ustedes podrían decirme, ¿y cuál es el caso, doctora? Podría ser, como les dije, en un proceso sumarísimo, y si nos vamos a otra materia, nos vamos, por ejemplo, a una sentencia de un juicio de alimentos, que fije los alimentos. Es una sentencia definitiva que fija los alimentos y yo la apelo. En ese caso en particular, cuando se trata de una sentencia definitiva, lo que queda en primera instancia para que pueda cumplirse con lo ordenado por el juez son las copias y se envía a la Cámara el expediente. ¿Quedó claro? Lean el 250, no sé si alguien lo quiere leer. Nadie lo quiere leer, lo leo yo. Si la sentencia fuera definitiva, se remitirá el expediente a la Cámara y quedará en el juzgado copia de lo pertinente, la que deberá ser presentada por el apelante. Siempre el apelante es el que tiene la carga de presentar las copias, porque si no las presenta, ya dije, el recurso será declarado desierto y va a cargar con las costas. La providencia que conceda el recurso va a señalar cuáles son las piezas que deben presentarse. Dice acopiarse, pero en realidad es muy antiguo este artículo, copiarse porque se fotocopiaban las piezas, ahora ya realmente cayó en desuetudo esa palabra. Así que tengan muy en cuenta este análisis del 250, que nosotros lo llamamos incidente del 250, y se forma siempre, 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 perdónenme que haya sido tan reiterativa con el siempre, que el recurso se conceda con efecto devolutivo. Caso contrario, si el efecto es suspensivo, no hay formación de incidente del 250. ¿Por qué? Porque son sentencias definitivas de procesos ordinarios o sumarios y se eleva el expediente a la Cámara. ¿Clara hasta acá? Pero están re iluminados. Bueno, los supuestos del efecto devolutivo ya se los conté a todos, porque soy muy parlanchina, cuando se conceden las medidas cautelares, los juicios de alimentos, las ejecuciones, el sumarísimo. En el sumarísimo, yo solamente, ustedes ya saben que los míos son todas guías, yo no escribo extensamente en cada uno de los slides, pero cuando hablamos del juicio ejecutivo, del juicio sumarísimo, estamos refiriéndonos a la sentencia definitiva y también a las medidas cautelares. Y en el beneficio de litigar sin gastos cuando se ha concedido el beneficio de litigar sin gastos. Recurso, ¿alguna pregunta con recurso concedido en relación? ¿Ninguna? Bueno, seguimos adelante. ¿Qué pasó acá? Bueno, en realidad el recurso de apelación concedido libremente. En realidad, el recurso de apelación concedido libremente, a diferencia de lo que venimos viendo hasta ahora, todo el trámite se realiza en segunda instancia. Por eso el slide con el que arranco habla, esperen que voy a mutear el micrófono un segundo, así no me escuchan sonarme la nariz porque... Bueno, ahora sí, si no tienen que escucharme. Ana y Valeria, por favor, prendan la cámara porque ya lo tenemos dicho desde el primer día de clase. Acá está, profe. Ah, ¿y por qué hay dos Valerias? Porque la otra tengo la compu prendida y no me anda la... Ya me habías dicho, el teléfono y la compu, sí, me lo habías dicho. Me está fallando la memoria, entre otras cosas. Bueno, volvemos. Entonces, por eso... Cannot see you.
¿Pueden ver lo que les estoy mostrando? Porque me salió una leyenda Sí, como que ustedes no sí, me sí, estaban sí. viendo. Ah, bien. Bueno, entonces, como les venía comentando, el recurso cuando el recurso de apelación se concede libremente, se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución. Ya sabemos que son sentencias definitivas de procesos ordinarios y sumarios. Yo no me canso de repetir esto porque esto tiene que quedar, y lo tienen que entender, no saber de memoria, sino entender. Y el plazo para interposición del recurso es de 5 días, se interpone ante el que dictó la sentencia definitiva, pero lo que hace el juez de primera instancia es observar si se cumplen con los requisitos de admisibilidad, y en caso de que estén cumplidos los requisitos de admisibilidad, lo envía a la Cámara. Como ustedes ya pudieron observar de lo que les comenté anteriormente, la Cámara es mucho más minuciosa en observar los requisitos de admisibilidad, porque no solo se fija en el tiempo y la forma, es decir, no solo se fija que Bruno, bueno, no solamente, quiero decir, primera instancia observa que se trate de una resolución apelable, que ya mencionamos cuáles eran, que esté interpuesto por la parte legitimada, que tenga la personería acreditada. Por ende, como ya les repetí, y no me voy a cansar de hacerlo, no podría un gestor invocar el artículo 48 e interponer un recurso de apelación. Ya se los dije en la clase anterior, pero no me canso de repetirlo. Tiene que estar debidamente acreditada la personería. Si yo digo que soy apoderado, ese recurso tiene que ir acompañado del poder pertinente, dependiendo si fuera un poder especial o un poder general. Y si soy letrado, patrocinante, el recurso debe ir firmado por mi patrocinado y debe contener mi firma. Esos son los análisis de admisibilidad, que tienen que ver, como les dije, con la personería, con la legitimación, con la representación suficiente, y que se trate de una providencia apelable y que lo haya hecho en tiempo y forma. Bien. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Entonces, ¿cómo es? Vamos a ver ya directamente cómo es el trámite en segunda instancia, porque ya sabemos cómo es en primera instancia. Es decir, no necesito mucho más para contarles. Acá volvemos a repetir que se tratan de sentencias definitivas de juicios ordinarios y sumarios. Acá es lo importante, la primera instancia ya ha hecho su examen de admisibilidad, eleva el expediente a la Cámara. Volvemos a lo mismo, si la Cámara Departamental no se encuentra en el departamento en el que estoy litigando, en ese caso en particular, ¿por qué tengo un pinche acá? ¿Se me escucha? Sí, profe, se escucha. Escucha. Sí. Porque tengo en vez del micrófono tengo como una tilde, bueno. Entonces, si el recurso, ya dijimos, si se trata de otro departamento judicial donde tengo que apelar, tendré que constituir domicilio, pagar el franqueo, etcétera, etcétera. Ya eso lo hemos dicho. ¿Qué pasa cuando llega el expediente a segunda instancia? Se va a ordenar que sea puesto en secretaría, pero como ya dijimos, el expediente ya puede haber ido a Cámara, por ende va a volver a ir a la misma sala. Caso contrario, se sorteará la sala en la que va a recaer ese expediente. El secretario de la sala es el encargado de notificar la radicación en la Cámara, y en ese momento el litigante puede, el apelante, no el apelado, puede recusar con o sin expresión de causa a alguno de los magistrados. Entonces, ¿existe la recusación con o sin expresión de causa en Cámara? Sí. ¿Cuál es la oportunidad procesal para hacerlo? La oportunidad procesal para hacerlo es una vez que el secretario ha notificado
que el expediente ha quedado radicado en sala. Pero esta notificación no solamente es importante por el tema de la recusación, sino que también es importante porque a partir de que se notifica por cédula, nos va a llegar a nuestro correo electrónico una cédula, comenzará el plazo para la presentación de la expresión de agravios y de todo lo que vamos a analizar respecto al artículo 255. La expresión de agravios es la pieza con la que se fundamenta el recurso concedido libremente. Y el plazo para expresar agravios va a depender del tipo de proceso que se trate. Si es un proceso ordinario, como dice en el slide, tendré 10 días para expresar agravios o 5 días si llega a ser un proceso sumario. Pues estos plazos ténganlos muy en cuenta porque ahora vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer dentro del plazo de los 5 días, que son coincidentes ni más ni menos que con los 5 días que me dice el artículo 254 que tengo para expresar agravios en un proceso sumario. Bien, seguimos adelante. Yo no sé si soy muy clara, si los estoy aburriendo, si no les surge ninguna duda, realmente díganmelo, pues estoy haciendo un sacrificio enorme para poder darles la clase, ya se habrán dado cuenta y dirán, menos mal que no está en el aula, pues estaríamos todos contagiados. Acá comienza una actividad procesal muy importante en la Cámara que, como ya les mencioné anteriormente, no existe en el recurso concedido en relación. Solamente se da para el recurso concedido libremente. Dentro del 5º día de notificada la providencia, de la cual se refiere el 254, las partes deberán en un solo escrito, y acá comienza el 255. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer las partes? Fundamentar las apelaciones diferidas. Que como bien me preguntó Gianfranco, dije bien Gianfranco o Gianluca, bueno, Gianfranco me lo preguntó, a Gianluca no lo vi, tienen que fundamentar los recursos concedidos con efecto diferido, y como bien preguntó Gianfranco, de esa fundamentación se debe correr traslado por el mismo plazo al apelado. ¿Quedó claro? Bien. El 255 nos habla de la posibilidad de la apertura a prueba en segunda instancia. Algunos lo llaman replanteo de la prueba en la alzada. Lo van a encontrar así en algunos autores, o si no, apertura a prueba en segunda instancia. Pero esto no es un dicho más, abrimos a prueba en segunda instancia, porque no pudimos abrir a prueba en primera instancia, nos quedaron cuestiones por resolver, porque ustedes piensen que la Cámara no va a entrar a revisar cuestiones de hecho. La Cámara tiene que observar cuestiones de derecho, porque si no estaríamos en una segunda instancia replanteando y abriendo a prueba, y estaríamos nuevamente frente a la producción de la prueba. Entonces el artículo del Código de Procedimiento Civil y Comercial, 255, muy claramente dice que la apertura a prueba en la Cámara o el replanteo de la prueba en la alzada solamente se puede dar en los casos en que yo considere que la prueba ha sido mal declarada, mal denegada. Artículo 377 no me permite la impugnación de la prueba, o mal declarada negligente. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de la negligencia en la producción de la prueba, decíamos que cuando el juez decreta la negligencia en la producción de la prueba, a diferencia de la caducidad objetiva, hace una valoración subjetiva y la resolución que declara negligente la prueba la notifica Ministerio Legis y no hay recurso alguno contra esa prueba que me ha declarado negligente. Por ende, el replanteo de la prueba en la alzada
en mi fundamentación tendré que convencer al juez, a los jueces que integran el tribunal, de que esa prueba ha sido mal denegada o mal declarada negligente, porque la apertura a prueba en la alzada es de excepción y la producción de la prueba en la alzada se hace como en primera instancia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los dejo mudos. Bueno. ¿Qué otra cosa puedo hacer dentro del plazo de 5 días? 5 días. Agregar nuevos documentos. ¿Cuáles son los nuevos documentos? ¿Alguno se acuerda de los nuevos documentos? ¿Cuáles son? Los que tienen fecha posterior, o ¿Cómo? los de fecha posterior, que en este Sí. caso son a la sentencia, o los que creo que juran no haber conocido antes. Muy bien. Son los de fecha posterior al llamamiento de... No sé quién me habló. Acá, Simón. Ah, muy bien, Simón. Muy bien. Son los de fecha posterior al llamamiento de autos para sentencia. Recuerden que luego del llamamiento de autos para sentencia, que se notifica a las partes, ya las partes no pueden hacer más nada. Solamente es el juez el que podría, por ejemplo, dictar una medida para mejor proveer. Pero las partes ya no pueden hacer más nada. Por ende, si apareciera un nuevo documento con fecha posterior al llamamiento de autos para sentencia, de los cuales la parte no ha tenido conocimiento durante la sustanciación del proceso, y está íntimamente relacionado con, es decir, tiene un nexo causal con lo que se debate en el proceso, tendrá la posibilidad de agregarlo en segunda instancia. Ya en esta También oportunidad, Ay, y perdón, si fuera, profe. perdón, sí, ¿quién me habla? Pilar, ¿no pueden ser también aquellos que sean con fecha anterior, pero Sí. demostrando que no tuve conocimiento antes? Sí. Tengo que... algunos autores, como yo les voy a pasar, dicen que ya no necesita prestar juramento de que no tenía conocimiento. Debe surgir del expediente que no tenía conocimiento. Si no, la Cámara lo va a rechazar al nuevo documento. Si no, lo va a rechazar. Vuelvo a insistir, es de interpretación restrictiva la apertura a prueba en la alzada. Lo mismo que, bueno, el hecho nuevo, etc. Porque a ninguno se le ocurrió decirme, si a mí me rechaza, porque ustedes podrían haberme preguntado lo siguiente, mejor se los voy a preguntar yo. A ver, si a mí me rechazan el hecho nuevo, ¿no? Yo dije, puedo apelar, me van a conceder el recurso con efecto diferido. Ahora bien, vamos a suponer que yo no apelo esa denegatoria del hecho nuevo. ¿Qué puede hacer el juez? La verdad que si el juez se sienta como ustedes, muy bien ganado tiene el dinero. Piensen, ¿qué puede hacer el juez? Nada. ¿No se acuerdan del artículo 165, donde dice que el juez, al momento de dictar la sentencia, lo va a... No, estas son mis palabras, no las del legislador, ojalá pudiese transmitir las palabras del legislador, que el juez va a dictar sentencia lo más cercano a la realidad, y entonces puede tomar en cuenta hechos sobrevinientes, hechos modificativos, hechos extintivos, hechos impeditivos. ¿No se acuerdan de eso? Quizá yo ya no necesite fundamentar ese hecho nuevo porque el juez ya lo tuvo en cuenta al momento del dictado de la sentencia. ¿Se dan cuenta? Bueno, en mi caso particular, se los traigo a colación. ¿Lo entendieron o no lo entendieron a lo que les acabo de explicar? Porque se quedaron todos mudos y nadie dice
Parece que estuviese sin respirar, chicos. No los voy a contagiar detrás de la cámara. ¿Lo entendieron? Ana, ¿podría repetir? ¿Qué querés que repita, Bruno? ¿Todo? A ver, decime, ¿cuál es la pregunta? El artículo, si mal no recuerdo, es el 165, inciso sexto, por ahí, que es el que dice que el juez, hoy le hice caso a mi hermana y traje el código. A ver. El juez cuando dicta sentencia, 163, perdón. No sé por qué dije 165. Miren, en el inciso sexto, la sentencia podrá ser mérito de los hechos constitutivos, modificativos, extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Me equivoqué de artículo, perdón, 165 creo que es otra cosa. 165 es sentencia interlocutoria, no me acuerdo. No, de todo no me acuerdo. ¿Quedó claro ahora? Pueden decirme, sí, no, profe, la verdad, vuelva a explicarlo, explíquelo de otra manera, su forma... Bueno, nuevos documentos, ya lo sabemos. Confesional, en segunda instancia. Acá quiero decir 2 o 3 cositas respecto a la confesional. Si la confesional no fue pedida en primera instancia, no puedo introducirla en cámara. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que no puedo, si la confesional no fue pedida en primera instancia, no puedo introducirla en cámara? ¿Por qué? Quiero que me den su fundamentación. Mateo. Mateo, ya que nadie habla, te toca a vos. Excuse. No, la verdad que no sé. Virginia. Que el perro esté callado y Virginia nos contesta. No me molestan los perros en absoluto. Virginia. No se me ocurre por qué. Bien. Gianluca. ¿Cómo era si Profe, ya disculpe. se había planteado en primera A ver, instancia? Sofía Villalba, a ver qué. Ahora No voy a tiene que- hablar eso. ¿No tiene que ver con lo que dijo anteriormente, que o sea, no se analizaban las cuestiones de hecho y de prueba, sino de derecho? Muy bien. En realidad, yo no puedo en la cámara, es decir, está bien enfocado, muy bien entendido el concepto, no puedo venir a suplir un error o una omisión que cometí en primera instancia de no haber llamado a confesional y querer introducirla en la cámara para que sea producida la prueba confesional en cámara. Muy bien, ese es el fundamento. Por eso se trata de todas cuestiones que han sido rechazadas en primera instancia y que vienen por el carácter de este recurso a poder plantearse la confesión, por ejemplo, en segunda instancia. La confesión en segunda instancia tiene que ser sobre hechos que no fueron ya relatados en primera instancia. Entonces yo dije, había 2 cosas, yo creo que dije 3, pero bueno, ahora les digo 2. Cosas importantes a tener en cuenta. La confesión va a recaer sobre hechos que no fueron interrogados en primera instancia, sino que los va a preguntar la Cámara, va a interrogar la Cámara a los efectos de aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con el replanteo de la prueba. Y en el slide no veo qué dice, ¿me lo pueden leer? Acreditación de un hecho Acreditación de un nuevo. hecho nuevo. Bueno, ustedes vieron, de acuerdo al análisis del artículo 363,
que el plazo para incorporar un hecho nuevo es muy limitado. Tiene que ser dentro del plazo que establece la ley, que dice dentro de los 5 días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba. Y si yo no lo hago en esa instancia, o el hecho nuevo acontece con posterioridad, puedo introducirlo en la Cámara. Quiero leerlo. ¿Me lo pueden leer cómo lo puse? Para seguir explicándolo. Acreditación de un hecho nuevo. Acreditación de un hecho nuevo. Acá tengo un ejemplo muy interesante, a ver qué les parece. Resulta que hay una madre, voy a sacar esto, así los veo a ustedes y opinamos un poco. Nos distraemos un poco porque si no hablo yo sola. Bueno, hay una mamá que tiene a cargo una hija que es discapacitada, y resulta que esta mamá tiene un accidente que la deja postrada durante meses, y por su situación económica y de vulnerabilidad, tanto de ella como de la hija, no puede atenderla como correspondía. A consecuencia de ello, la hija muere por la falta de atención y dedicación que tenía la madre. Los abogados lo introducen como un hecho nuevo en la Cámara. ¿Ustedes creen que es un hecho nuevo o no? Sí, es consecuencia del principal. Si es un nexo causal, es una circunstancia fáctica que tiene un nexo causal con la cuestión debatida de fondo, que son los daños y perjuicios que reclama esa madre, y a esa madre que, como conté, está en una situación de vulnerabilidad, lo introduce como hecho nuevo en la alzada cuando apela a la sentencia definitiva porque no fue tenido en cuenta por el juez de primera instancia. Obviamente, cuando yo introduzco un hecho nuevo, como fue explicado oportunamente, deberé acompañar la prueba respaldatoria de ese hecho nuevo. Entonces, si yo no llegué dentro del plazo de los 5 días que establece el 363, y ese hecho nuevo va a cambiar sustancialmente la indemnización de daños y perjuicios, muy probablemente apele la sentencia definitiva e introduzca y debata el hecho nuevo en la Cámara. ¿Quedó claro? Sí. Bien. ¿De qué se da traslado en la Cámara? Bueno, el artículo 256 dice de qué es lo que debemos dar traslado en Cámara y qué no es necesario dar traslado en Cámara de las pruebas que hemos aportado o del replanteo de la prueba. Como bien ya lo dijo vuestro compañero, el memorial de las apelaciones diferidas se debe correr traslado, de los documentos nuevos aportados también se debe correr traslado, y de los hechos nuevos invocados se debe correr traslado. ¿Por qué se debe correr traslado? Porque acá va a haber que producir prueba. Va a haber que producir prueba. No me refiero a los documentos nuevos aportados y a los hechos nuevos invocados. Y las apelaciones diferidas por el derecho de defensa en juicio, más allá de que sea una carga del apelado, contestar o no contestar el memorial. ¿De qué no se da traslado? De acuerdo al artículo 256. Del planteo y replanteo de la prueba denegada. ¿Por qué no se da traslado? Y porque en realidad es un perjuicio que solamente se le generó al apelante, que se vio sin la posibilidad de producir esa prueba. Y lo que hace el juez es, por ejemplo, si a mí me denegaron que yo pudiese librar un oficio, en ese momento el juez observará si ha sido mal denegado que el libramiento de ese oficio, me mandará
ordenará que se libre, pero no, el afectado es el apelante, lo mismo que con la prueba mal declarada negligente. Recuerden, yo siempre voy a la teoría de la negligencia y a la teoría de la caducidad objetiva, son dos cosas totalmente distintas. De la absolución de posiciones tampoco se da traslado, porque se pregunta sobre hechos distintos y solamente para aclarar a los miembros de la sala respecto de algunas dudas que hayan quedado del interrogatorio realizado en primera instancia, y tampoco del pedido de apertura a prueba. Es decir, si yo pido la apertura a prueba o el planteo o replanteo de la prueba, no se da traslado a la contraria. Pero sí se cumpla con el principio de bilateralidad en lo que les mencioné en el primer slide. Eso es muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Y el traslado, no les dije el plazo, pero yo creo que a esta altura ustedes lo saben, 5 días. 5 días. También podrían haberme preguntado, doctora, en el caso de la expresión de agravios y que tengo 5 días en cámara, y de todas estas posibilidades que me da el 255, también tengo 5 días. Puedo presentarlo en un escrito único, puedo presentarlo en piezas separadas. Si la Cámara me lo rechaza porque he presentado todo en un escrito único, la fundamentación de las apelaciones diferidas, la expresión de agravios, los nuevos documentos, ¿caería en un exceso ritual manifiesto? Sí, podría caer en un exceso ritual manifiesto. Lo que pasa es que mi sugerencia profesional, para hacerlo más ordenado y no entrar y evitar confusiones, dilaciones innecesarias, o algún escrito que diga previamente, o algún escrito que diga desglósese, etcétera, etcétera, yo lo presentaría en piezas separadas. Más que nada por la importancia que tiene la expresión de agravios. Porque ustedes esto lo observaron. 5 días tengo para expresar agravios y tengo 5 días para todo esto que acabo de mencionarles. Y me coincide. ¿Qué hago? ¿En un escrito único todo? ¿Lo hago en escritos separados? Bueno, mi sugerencia profesional es utilizar escritos separados. Porque es, más que nada, vuelvo a insistir, y además cómo resuelve la Cámara, porque ahora vamos a ver cómo resuelve la Cámara. Más que nada, por esta pieza tan importante, pero tan importante, que es la expresión de agravios, y que deseo profundamente que cuando lleguen a la práctica procesal, les enseñen a hacer una expresión de agravios, y no un corto y pego, para que ustedes puedan saber cómo se expresan los agravios. Bueno, ese es un deseo personal. A ver si no veo nada, que aquí está. Lo concerniente a la producción de la prueba, las reglas a aplicar serán las que operan en primera instancia, esto ya se los dije. Los miembros del tribunal tienen que asistir a todos los actos de prueba, siempre que lo hubiese solicitado alguna de las partes. Hoy en día ya no es así. Los miembros del tribunal comparecen con este sistema de la oralidad que nosotros tenemos. Los miembros del tribunal comparecen a la producción de la prueba sin necesidad de parte, sin necesidad de petición de parte. Ustedes podrían preguntarme, ¿pero lo pido o no lo pido? Yo lo pido. Lo pido. Lo pido. No está de más pedirlo, que quieren que comparezca el juez. Una vez concluida la etapa probatoria, como verán, se produce prueba, por eso yo les dije, no realicen todos los escritos juntos, porque el juez va a valorar la prueba, después pasará a valorar la expresión de agravios, ahora lo vamos a ver. Una vez concluido la etapa probatoria, se permite a las partes la introducción de los alegatos, y el plazo para presentar el alegato es de 6 días.
si hay una audiencia, las partes también tienen la posibilidad de alegar in voce, es decir, de realizar la alegación sobre aquellas pruebas producidas que acreditan esos hechos que ellos han manifestado en sus escritos de postulación, lo pueden hacer in voce. Caso contrario, tienen 6 días para alegar. Eso lo establece el Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires. Importante carga procesal para el apelante, tanto la confección como la, no sé qué puse, la temporánea, bueno, tanto la confección como la temporánea presentación, claro, porque de nada sirve tener una confección maravillosa de los escritos que acabo de mencionar, si no la presento en el tiempo procesal oportuno. Ay, perdón, no sé, me aparecen cosas acá. Los defectos de ambas circunstancias dará lugar a la deserción del recurso. Miren qué importante es la confección como la temporalidad, y la deserción del recurso genera, como ya les dije, costas para el apelante, no para el apelado. De hecho, el apelante podría haber apelado en primera instancia y cuando llega el expediente a la Cámara, directamente no realizar ninguna actividad procesal. En ese caso, se tiene por desierto el recurso, pero también el apelante puede hacer otra cosa, darse cuenta que interpuso un recurso de apelación y que lo va a perder, ¿y qué hace? Desiste. Entonces nos encontramos acá ante la posibilidad del desistimiento del recurso de apelación. En ese caso, también cargará con las costas. Entonces, una cosa es la deserción y otra cosa es el desistimiento. Es una manifestación unilateral donde no dejo lugar a dudas de que no quiero continuar con el trámite o la sustanciación del recurso interpuesto oportunamente. La expresión de agravios debe presentarse siempre por escrito. Y no hay nada mejor que el artículo 260, donde el legislador se inspiró y la conceptualizó, y después todos los autores le agregaron una palabra más, una palabra menos, pero en definitiva, si hay un concepto dentro del Código de Procedimientos, es la expresión de agravios en el artículo 260, que dice que es una crítica razonada, concreta, de todas y cada una de las partes del fallo que yo considere erróneas, es decir, que el juez se ha equivocado. No sé qué puse acá, bueno, más o menos lo mismo. Es una articulación seria y objetiva de los errores de la sentencia punto por punto. ¿Vieron? Permítanme la analogía con la contestación de la demanda. Nada tiene que ver. No vayan a decir después la doctora Ledesma dijo que la expresión de agravio es como la contestación de la demanda. Simplemente estoy haciendo una analogía para que ustedes comprendan cómo tomo punto por punto. Vieron que en la contestación de la demanda, la negativa meramente general o las respuestas evasivas, el juez podrá tener esos hechos por reconocidos o no. Bueno, en este caso también, si no tomo punto por punto para decir el juez se equivocó en la aplicación de los intereses, el juez se equivocó al valorar la prueba pericial, el juez se equivocó punto por punto, y luego voy criticando el motivo del porqué. Una demostración de los motivos para considerar que la sentencia es contraria a derecho. Es decir, el juez se ha equivocado ¿en qué? En la aplicación del derecho, que es lo que venimos pregonando desde el principio, con la excepcionalidad que ustedes podrían plantearme respecto a la posibilidad de la prueba
en la alzada, a aquello que nos trae el 255. Por supuesto que de la expresión de agravios existe el principio procesal de bilateralidad para el apelado. El apelado tiene 5 o 10 días, dependiendo de si es un proceso ordinario o sumario, para contestar la expresión de agravios. Si no lo hace, es un derecho que ha dejado de ejercitar. Puede no contestar en el plazo pautado. Ustedes podrían preguntarme, ¿y en ese caso ocurriría la deserción del recurso? No, para nada, para nada. En ese caso la Cámara resolverá con los elementos que tenga, que son ni más ni menos que la expresión de agravios del apelante, que es aquel que se ha sentido perjudicado de acuerdo a todo lo que hemos conversado de la teoría de la impugnación. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, deserción del recurso, incumplimiento de las cargas, ya se los dije. Presentación en tiempo. La presentación debe ser en tiempo porque si no se declara desierto el recurso, lo que no les había dicho, que queda firme la sentencia de primera instancia. Presentación de tiempo y presentación en forma. No, vuelvo a reiterar algo, no sirve una expresión de agravios donde la crítica no sea razonada, donde no haya tomado punto por punto, donde solo me haya referido a cuestiones jurisprudenciales en otros casos de similitud de envergadura, donde haga referencia a dichos del juez durante la sustanciación del proceso en primera instancia. Es decir, en ese caso se va, como no está presentado en forma, se va a declarar desierto el recurso, quedando firme la sentencia de primera instancia. Conclusión de la causa. Esto es importante. Presentación de la expresión de agravios, eventualmente su contestación. Porque yo les dije que el apelado puede o no contestar la expresión de agravios. Lo que quiero decirles es todo lo que va a hacer el juez, este llamamiento de autos y el sorteo, para luego dictar su sentencia. Bueno, va a observar primero la presentación de agravios y la eventual contestación. Luego va a resolver los recursos concedidos con efecto diferido. Luego de eso, va a sustanciar y resolver las cuestiones pertinentes a la prueba. Y por último, si hubiese, va a incorporar los alegatos que han realizado las partes. Luego de recorrer este camino, recuerden que tenemos tres salas, acá le tocó actuar a una de las salas, vamos a suponer que es la sala 1, el presidente es el que comienza a andar este camino para luego pasar este camino de conclusión de la causa en segunda instancia, lo va realizando el relator, y luego se llama autos para sentencia, y se notifica que pasa autos para sentencia. ¿A quién se notifica? A las partes, y el expediente pasa para el acuerdo. ¿Qué significa esto? Que la sentencia de Cámara siempre va precedida de un acuerdo previo. ¿Por qué? Porque los tres jueces tienen que ponerse de acuerdo, ni más ni menos. Si no hay acuerdo entre los jueces, no tenemos una sentencia válida. Tendrá que pasar a otra sala, veremos cómo lo resolvemos. Pero por eso son tres. Por lo menos necesitamos un 2-1 para poder tener una sentencia. Y siempre hay un acuerdo previo. ¿Y cómo es el acuerdo previo? Bueno, vamos a suponer que hemos cuestionado los intereses. Entonces cada uno de los jueces toma ese punto, lo evalúa y redacta un acuerdo respecto a los intereses y va citando doctrina, va citando jurisprudencia respecto a los intereses que deben aplicarse, por ejemplo, en un caso de defensa al consumidor, y bueno, y después pasa al otro juez que hace el acuerdo, y por último pasa al dictado de la sentencia. Pero siempre en la Cámara
Acá está el acuerdo. Se denomina así a la reunión de los jueces que integran el cuerpo colegiado a efectos de emitir alguna resolución, que es lo que les estaba comentando. En forma previa a ese acuerdo, el expediente es estudiado individualmente por cada uno de los camaristas y luego emiten sus respectivos votos. El orden de estudio y de votación de las causas se determinan al azar por un sorteo que realiza el artículo 264. Por lo general, primero le toca al presidente. Cada integrante del tribunal deberá dar su voto en el orden del sorteo preestablecido y ello se hará en forma personal y de manera fundada. Entonces, se ponen de acuerdo, se redacta el acuerdo y luego votan de manera individual y fundada. Podrían decirme, ¿y qué pasa si uno de los jueces está de acuerdo con el otro? ¿Vale el voto de adhesión? Sí. Adhiero a los fundamentos del voto de, pero no obstante ello tuvo que formular su acuerdo. ¿Se entendió? Bien. Concluida la deliberación de los jueces, se volcará el texto definitivo de sus votos en la sentencia. Eso es verdad, ustedes van a ver, busquen en Juba, indaguen un poco, alguno para ver una sentencia, cómo el juez va realizando el acuerdo, si bien ustedes van a decir, Juba es de la Suprema Corte, doctora, bueno, pero también funciona de la misma manera. Hay un acuerdo previo, luego los jueces votan, y por último dictan el fallo. Se vuelca en un libro de sentencias, se firma, cada uno de los jueces en este momento tiene firma digital, y luego lo rubrica el secretario, de que esas firmas corresponden a los jueces de la sala interviniente. No sé si es finiquitado acá. Bueno, esto es lo que les sugiero. No terminé con queja, que era lo que quería terminar. Pero ya son 9:20. Bueno, igual voy a hablar de la queja, aunque sea brevemente. La queja es un remedio, un recurso, un medio de impugnación. Yo lo voy a llamar un medio de impugnación que tengo cuando me deniegan la apelación. De hecho, se titula queja por apelación denegada. Es decir, yo interpongo el recurso de apelación en primera instancia y el juez de primera instancia me dice, no me hace lugar a mi apelación, vamos a suponer que considera que fue presentado de manera extemporánea. Entonces yo directamente me voy en queja a la Cámara. ¿Cómo me presento en la Cámara? Me presento por escrito, dentro del plazo de los 5 días, con un escrito fundado, y el código dice con las copias pertinentes o las copias que considere el juez, algo así. Vamos a buscar el artículo así, no, porque es importante saber qué copias tengo que acompañar. Bueno. No importa, no lo encuentro ahora. Si alguno lo encuentra y me ayuda, bienvenido sea. No les hablé de la nulidad. Se los dejo para ustedes, la nulidad. ¿Me dicen el número del artículo? El 275. ¿275? Sí. Puede ser. Queja por recurso denegado. Claro. Sí. Bueno, lo que pasa que acá es queja por recurso denegado, que en realidad es cuando me deniega la apelación, porque si ustedes comienzan a leer el 275 va a decir si el juez denegare la apelación. La parte que se considera agraviada se va en queja a la Cámara. Bueno, acá lo que es importante es cuáles son los escritos que yo tengo que presentar. El primer escrito que tengo que presentar es el de la resolución recurrida. El segundo escrito que tengo que presentar, ¿a dónde? A la Cámara. El segundo escrito que tengo que presentar a la Cámara es el de la fecha de interposición de mi recurso. Si la resolución recurrida fue notificada por cédula, tengo que acompañar también la cédula de notificación, la fecha
en que fui notificado. Tengo que acompañar el escrito donde el juez me deniega el recurso. Y con todo eso, me parece que me falta una copia. Copia de la resolución impugnada. Copia de la presentación copia de la resolución impugnada. Copia de mi escrito de impugnación. Copia de la notificación, si hubiese notificación de la resolución impugnada, copia de la denegación del recurso. Todo ello es muy importante por las fechas, todos contienen fechas que van a permitirle a la Cámara evaluar si la apelación ha sido bien o mal denegada. ¿Por qué va fundamentado? Va fundamentado porque en caso de que la Cámara lo considere pertinente y se trate de una sentencia definitiva, esa fundamentación va a servir como pieza de mi expresión de agravio, porque a partir de ahí la Cámara le imprime el trámite al recurso concedido libremente. Y ustedes podrían decirme, ¿y si es en relación? En relación devolverá el expediente a primera instancia para que el apelado presente su memorial y luego se remita a la Cámara. Eso es cuando la Cámara considera que ha sido mal denegada la apelación. Si la Cámara considera que ha sido bien denegada la apelación, queda firme la sentencia de primera instancia. Otra cuestión que es interesante de analizar es este artículo 276 con el 246. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el caso de que yo considero que el recurso no me lo han concedido con el efecto que correspondía. Cuando debió ser con efecto suspensivo o efecto devolutivo, alguno que me recuerde con el 246. El 246 dice apelación en relación. Claro, es cuando es en relación, léelo Valeria, porque de ahí quiero sacar un párrafo, por favor. Cuando se refiere la apelación en relación sin efecto diferido, el apelante deberá fundar el recurso dentro de los 5 días de notificada la providencia que lo acuerda. Del escrito que presente se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el apelante no presentara el memorial, el juez de primera instancia declarará desierto el recurso. Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, podrá solicitar dentro de 3 días que el juez rectifique el error. Igual pedido podrán las partes formular si pretendiese que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación. Esa es la parte que a mí, perdón Valeria que te interrumpí, esa es la parte que a mí me interesa para que ustedes lo analicen de manera conjunta con el artículo 277 del Código de Procedimiento y el 246. ¿Queja por apelación denegada o queja por mal concesión del recurso? Se los dejo a vuestro criterio y mañana nos vemos. Voy a tomar asistencia. ¿Me puede repetir los artículos? 277 y 246. Bien. Nicolás, estás, ¿verdad? Carnevale y Gianluca, sí lo vi. Tevez, Constanza. Ah, ya te vi. A Mirna Valdés no la vi. Está Mirna. Ausente. Rocío sí. Quevedo Daniel tampoco está. Profe, Daniel Daniel estaba trabajando. Ah, bueno. Sofía Villalba está. Yo la vi o no la vi. Acá, profe. Presente. Ah, sí, Sofía, bueno. Valentín Prieto. Acá, presente. Presente. Francisco Juan, no lo vi. Me pidió que avise que tenía un turno con un médico. Bueno. Francisco. Oliver Manuel, tampoco está. Gianfranco Díaz Bruno está. Y Profe. Pérez Ana. Manuel está, creo que no le anda el micrófono porque está hablando y no se escucha. ¿Manuel está? Sí, está ahí, pero no se escucha. Ah, Manuel, perdón.
Te pongo presente, ya está. Sí, no se escucha tu micrófono. Bueno, el único Francisco, Daniel Quevedo, que me dijeron que está trabajando, Francisco que tenía un turno con el médico, y Ana, te pido que la cámara la mantengas prendida la mayor parte posible de la clase, Sí, porque si no te voy a poner ausente. No, justo pasó que se me había tildado la compu y cambié con el celular, pero después Bueno. la cámara, Cuando sí, se den estas situaciones, me las explican, porque ya lo dijo la doctora Jiménez Bauer, ausente para el que no prenda la cámara. Y esto ya lo venimos, ya estamos muy cansados todos. Bueno, nos vemos mañana y vamos a... Perdón. Doctora, a mí no me Pero nombró. no me nombró. A mí No, porque tampoco. te puse presente a todos los bien. que no nombré, Gracias. porque ya les puse presente. ¿Eh? Bueno, nos vemos mañana. Gracias, Chau, chau. nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego.